Pese a caer en abril, las exportaciones chilenas anotaron un máximo histórico en los primeros 4 meses de este año y queremos saber cómo lo están viviendo desde el sector frutícola, todo aquel sector que exporta las frutas de nuestro país, y para eso nos acompaña el presidente de la SOEX, la Asociación de Exportadores de Fruta, Iván Marambio. Iván, bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Muy bien, gracias Patricia por interesarse en nuestro sector. Siempre, siempre. De hecho, no nos veíamos hace algunos meses, Iván, y bueno, a la luz de estos resultados que dio a conocer la Subrey, ¿cómo se traduce este histórico máximo que alcanzaron las exportaciones entre enero y abril en el sector de usted, en el de la fruta? Bueno, este año ha sido un año en que hemos recuperado la normalidad en nuestro sector. Tenemos que recordar que venimos de 2, 3 años que fueron muy malos para la industria frutícola. 2 años con la logística muy venida a menos, logística que no soportó los embates del COVID y después de la guerra de Ucrania y Rusia. Eh, y anterior a eso tuvimos muy mal tiempo durante un verano, que fue un desastre para nosotros. Por lo tanto, este año la buena noticia es que se recuperaron los niveles que solíamos tener. Estamos teniendo una temporada normal, ya transcurrida prácticamente el 85% de ella. Así que eso nos tiene muy contentos. Lo que está sucediendo con la industria frutícola en términos de volúmenes, yo te diría que son volúmenes levemente por debajo del año anterior, aún restando los kiwis y sobre todo los cítricos, que en los cítricos se espera un crecimiento importante en comparación con el anterior. Por lo tanto, los volúmenes yo pienso que al final de la temporada hoy día indican que estamos bajo un 10% con respecto al año pasado, pero deberíamos terminar en volúmenes estables. Y lo que ha pasado es que los retornos hacia Chile han sido mayores que los años anteriores. Y eso es lo que reflejan las cifras que tú mencionas y es algo muy positivo para el país y para nuestro sector. Y respecto a las cifras, ¿cómo han estado entonces ahí la comparación con el año anterior? Han estado mejores, como te decía, y voy a dar el ejemplo clásico, que es el más fácil y que la gente conoce más, el de la cereza. Las cerezas están creciendo un 17% en comparación al año pasado y en retorno para Chile también en el mismo orden. Iván, obviamente no es solo cereza lo que exportamos en la fruta chilena. ¿Qué está pasando con los otros envíos? Usted habla de lo del kiwi, pero también uvas, manzanas, frutos secos, todo eso, ¿cómo va hasta ahora en esta temporada que, por lo que usted dice, se normaliza después de estos años tan raros con la pandemia? Sí. A ver, lo que está sucediendo en términos de frutas en general es lo que te acabo de comentar. Si uno va en particular, tenemos un crecimiento en los volúmenes de cereza, vamos a tener un crecimiento en los volúmenes de cítrico, tenemos volúmenes muy estables en carozo y tenemos una baja en volúmenes principalmente en arándanos, uvas y manzanas. Volúmenes van a estar menores, sin embargo, en el caso de las uvas y de las manzanas, los retornos para Chile debiesen ser mayores a los de las temporadas pasadas. Y por otro lado, tenemos la buena noticia de que los costos, dado que la logística se ha normalizado, los costos están siendo menores que en años anteriores. Eso, los costos de envío, los fletes. Todos los costos de la cadena logística, los costos que tienen que ver con los fletes, muy importante, pero también con los materiales y con los insumos agroquímicos, por ejemplo. Iván, hace unos días se hizo un seminario organizado por Fede Fruta. Se habló harto de cómo han ido variando los precios, los envíos de distintos productos chilenos, y se hizo mucho hincapié en que si uno ve el escenario en los últimos 5 años, o sea, más allá de la pandemia, los 5 años, había una caída importante en exportaciones de, por ejemplo, manzana, kiwi, uva, clementina, y caídas que van por sobre el 15%. ¿Qué es lo que está pasando con esos productos? A ver, en los ejemplos que mencionaste hay diferentes situaciones y quiero enfocarla, te diría, en tres situaciones. La primera situación es que Chile ha sido afectado muy fuerte por el cambio climático y por lo tanto nosotros hemos sufrido en algunas especies por cambio climático. Tenemos heladas cuando no teníamos antes, tenemos olas de calor cuando no teníamos antes. Entonces, eso ha afectado. Por ejemplo, la baja en cítrico, yo te diría que es cambio climático. Eh, Y cítrico sería kiwi, clementina, por ejemplo, limones.
son limones, clementinas, mandarinas, naranjas, pomelo. Ya, ya. Eso yo te diría que es cambio climático. Después tenemos un segundo factor que para nosotros como ASOEX es tal vez el más importante. Tenemos la entrada de Perú como un competidor muy fuerte. Y eso ha afectado principalmente las industrias de la uva y de los arándanos. Eh, yo te podría comentar, por ejemplo, que en caso de uva, que es la fruta tradicional chilena, histórica, donde solíamos ser el principal exportador del mundo. Ya no lo somos. El principal exportador hoy día es Perú. En el caso de la uva, nosotros llegamos a exportar 110 millones de cajas de uva. Este año vamos a exportar 60 millones. Y por el contrario, Perú pasó de 6 millones de cajas a más de 70 millones. Ahora, si tú sumas los dos volúmenes, es decir, tú pescas el mayor volumen de Chile con el menor de Perú, se juntaban 110 millones de cajas, más o menos. Si tú pescas ahora los volúmenes actuales de Chile y Perú, se juntan 130 millones. Y eso afecta a los dos mercados, al mercado chileno de uva de exportación y al mercado peruano de uva de exportación. Por lo tanto, tenemos un problema con la oferta que estamos dándole al mundo de uva y por otro lado, el incremento de la demanda por el producto no se ha estimulado lo suficiente como para que crezca. Y en eso es lo que estamos trabajando y en eso es lo que pretendemos seguir haciendo de la mano, tal vez con la misma industria peruana de uva, para hacer la demanda por nuestros productos mayor en los mercados de uva, principalmente el mercado americano. Detengámonos ahí un segundo, porque usted decía que por el lado de los cítricos la explicación es el cambio climático. Pero el caso Sí. de la uva, ¿sería solamente competencia con Perú? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros que ahora es la uva peruana la que se está vendiendo y no la nuestra? Sí. Bueno, se toman las ventanas. Perú está beneficiado por temas climáticos, hay que recordar que Perú tiene un clima eh, más caluroso que el nuestro, es menos frío, yo diría que es menos frío, y por lo tanto sus condiciones de adaptabilidad son mayores. Eh, un ejemplo bien técnico, pero si un productor de uva chileno planta una parra, se demora entre 3 y 4 años en llevarla a producción o a plena producción. El peruano, el que planta, el empresario agrícola peruano que planta una parra, se demora entre 1 año y 1 año y medio en llevarla a plena producción. O sea, tiene mayores ventajas. Y lo que ha pasado en el mundo de la fruticultura, que no está ajeno a la innovación, es que hay nuevas variedades. Entonces, las nuevas variedades lo que han hecho es permitir que en lugares con más calor o con menos frío se produzca. Y Perú ha aprovechado eso. Por lo tanto, llega más fruta desde Perú y desde Chile y se prefiere en algunos momentos, en algunas ventanas. Chile es posterior a Perú. El mercado prefiere en estos momentos la uva peruana, lamentablemente, y para eso estamos trabajando, para mejorar nuestra calidad y nuestra oferta. O sea, nosotros también, además de estar vendiendo menos, estamos produciendo menos uvas en Chile. Sí, lo que pasa es que al final toda esta problemática que yo te he planteado, lo que significa es mayor costo, menor retorno para el productor, entonces el productor decide no seguir plantando, no seguir produciendo esa fruta y se cambia a una fruta que es más rentable, por ejemplo, a la cereza. ¿Qué están haciendo ustedes desde ASOEX para tratar de que el escenario de la uva cambie y volvamos quizás a ser los principales exportadores del mundo? ¿O ese escenario ya se ve muy difícil de retomar? No, por supuesto que no. Nosotros estamos muy optimistas con lo que estamos haciendo. Estamos con muchos proyectos en carpeta, pero lo que se ha hecho concretamente, Chile no tenía un comité de uva. Se tenía la Asociación de Exportadores, ASOEX, que reúne a todas las frutas, pero no tenía un comité específico para la uva, comités que sí existen para otras especies como la cereza, los arándanos, los cítricos, los kiwis, etc. Para la uva lo que hicimos el año pasado fue crear un comité de uva. Hay un comité de uva que está trabajando fuerte en cómo proyectar el negocio. Eso es por un lado. En segundo lugar, la uva chilena tiene un problema con una plaga. Y esa plaga tiene un tratamiento que nos exige nuestro principal mercado, que es Estados Unidos. Y estamos trabajando también en erradicar esa plaga para poder entrar. ¿Es una plaga nueva o es algo que siempre ha estado? No, es una plaga, es nueva de los 2000. Ya. No estaba antes y
y nos afecta desde hace mucho tiempo. Y estamos trabajando con el gobierno americano, con el equivalente, el USDA-APHIS americano, que es el equivalente a nuestro SAC, trabajando con el SAC también, para obtener protocolos que nos liberen de la fumigación para la uva a Estados Unidos. Eso nos mejoraría nuestra calidad de llegada, nuestra condición en los mercados americanos y podríamos competir mejor con Perú, que no tiene que fumigar. Ya, En eso eso por también estamos trabajando. eso el lado de la uva, pero quiero retomar lo que mencionaba respecto al cambio climático, porque si vemos que ha habido un efecto concreto, no solo en cantidad, sino que también en precio, con lo que está sucediendo en los cítricos, ¿cuál es el desafío para el sector de aquí hacia adelante? Pensando que el cambio climático va a continuar y quizá solo empeorando, Iván. Sí. Mira, yo te diría que no son, a ver, el cambio climático es una mala noticia para el mundo. Eh, es mala noticia para el mundo porque se producen un montón de efectos que no son deseados. Y la industria frutícola no está ajena a eso. Sin embargo, en la industria frutícola, tal vez a diferencia del mundo, es que sí existen remedios y remedios concretos. Te voy a mencionar dos. El primero es lo que te dije recién de las variedades nuevas. O sea, la gente que crea variedades va creando variedades que se adaptan al cambio climático. Y Chile trabaja fuerte en eso. En el caso, voy a volver al tema de la uva. En la uva, hoy día el 60% esta temporada, el 60% de la uva que se exportó desde Chile proviene de variedades nuevas de uva, que son otra cosa, son más ricas, es una fruta que dura más firme, más dura, más bonita, más productiva para el productor. O sea, las variedades nuevas son otro mundo. Bueno, el 60% proviene de ahí. Es lo mismo que va pasando con las otras especies de fruta. Se van creando variedades nuevas que se adaptan al cambio climático. Eso por un lado. Y en el caso de Chile, que nosotros somos un país tan largo, con una diferencia climática tan importante, lo que está haciendo el cambio climático no es necesariamente malo para el mundo frutícola, insisto. Para el país, para el mundo es otra cosa, pero para el mundo frutícola no es tanto porque lo que está haciendo el cambio climático chileno es que el lugar donde se puede plantar fruta se vaya extendiendo y se va extendiendo hacia el sur. El sur se ha ido haciendo más seco, se ha ido haciendo más mediterráneo para el cultivo de nuestros frutales. Por lo Sí. tanto, es algo que nosotros vamos monitoreando, pero que analizamos con calma, que trabajamos para cuidarnos de él y para mejorar teniendo en cuenta este nuevo factor que es el cambio climático. Claro, se van abriendo otros terrenos que antes no funcionaba ahí, me imagino, ese tipo de siembra, pero así como se abren algunos, me imagino que esto se va corriendo, entonces también ese cerco de posibles plantaciones se mueve y hace que algunas se hagan prácticamente inviables. ¿Hay alguna fruta en este momento, Iván, que nos tengamos que hacer la idea de que aquí a unos años vamos a tener que dejar de producirla porque el cambio climático no nos lo va a permitir? No, para nada. No, para nada. Eso no va a pasar. Al contrario, como te decía, lo que está pasando es que se abren oportunidades. Uno podría decir, oye, con el cambio climático, Chile se está convirtiendo en un país más seco hacia el sur, por lo tanto se van a abrir nuevas áreas de plantaciones hacia el sur. Y bueno, ¿y qué pasa con el norte? Bueno, en el norte es donde nosotros trabajamos. O sea, en el norte Chile tiene que trabajar. Chile lo que tiene que hacer es ver cómo lleva agua al norte de Chile. Y tiene muchas posibilidades. Hoy día la desalinización es una alternativa que nosotros apoyamos, que nosotros fomentamos y que estamos trabajando con el sector privado y fomentando y tratando de articular para que el sector público también invierta en esas materias. Pero el objetivo es ese, cómo llevamos agua al norte de Chile para seguir eh, produciendo la fruta que se exporta y que le va tan bien en el resto del mundo. Iván, a propósito del cambio climático, hay una ola de calor en Europa y me imagino que eso también genera oportunidades para los países que estamos al revés en el clima. ¿Hay algún producto en particular que estén viendo que podría tener una oportunidad en Europa en estos momentos, así como están las cosas allá? En el sentido de plantar allá. No, de que empecemos a venderle más a Europa porque ellos, como están con esta ola de calor, no están pudiendo producir esos productos. Mira, es una buena pregunta que no la había pensado, pero lo que pasa en el mundo es que
yo diría que más que por temas de cambio climático o de mayores olas de calor, lo que estaba pasando en general en todo el mundo es que el consumidor quiere tener disponibilidad de fruta todo el año, sin importar cómo es el clima. Y eso es muy importante para nosotros. Si uno toma, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo todo el tiempo informes de penetración de mercado de la fruta. Si uno toma esos informes de penetración, la fruta tiene muy poca. O sea, el mundo, a pesar de que nosotros tenemos un cálculo que 158 millones de personas día a día consumen fruta chilena. Ese es el número de gente que consume nuestra fruta. Pero eso significa muy poca población, en definitiva. Tenemos todo un mundo para crecer. Y en eso es lo que nosotros trabajamos, cómo penetrar los mercados, los principales mercados desde Latinoamérica hasta Asia, pasando por Europa y por Estados Unidos, por América del Norte. Bueno, de hecho, la última vez que nos vimos acá en Emol TV, Iván, que fue a comienzos de año, usted nos comentaba la oportunidad que significa India en estos momentos para nuestro sector exportador. Incluso podría ser como una nueva China. ¿En qué está eso? Bueno, India tiene dos características desde el punto de vista como mercado que nos interesan mucho. Hoy día China es el país más poblado, superó a China. Y lo segundo es que su clase media está creciendo a pasos muy rápidos. Y eso es el consumidor que a nosotros nos interesa, que a nosotros nos busca. India es un mercado que objetivo de nuestra asociación, es también un mercado que es un objetivo del gobierno y de los demás sectores empresariales. Es decir, hay como un acuerdo público-privado en que India es un mercado al que debemos ir. Para hacer eso, nosotros hemos organizado, junto con la SOFOFA y con otros gremios empresariales, hemos organizado una misión a India que se va a realizar a mediados de junio, en la que está también incorporado el gobierno por medio, hasta el momento, de ProChile, por su director general, y estamos muy esperanzados porque tenemos una agenda bien nutrida, es una agenda que incluye lo público y lo privado. Desde el punto de vista de la fruta, nosotros tenemos muchos desafíos y básicamente son cuatro. El primer desafío es logístico. O sea, el llegar con la fruta a destino, a India, es cuando debería demorar menos de 30 días, está demorando más de 40 días. Entonces tenemos ahí un tema que conversar y que ver con las navieras para ver cómo aceleramos eso. Después, en India hay un problema de capacidad de frío, que es una de las cosas que vamos a ver ahora en esta misión. Tenemos que ver cómo lo hacemos eh, con los empaques, con las cámaras de frío, con todo lo que tiene que ver con esas instalaciones, porque nuestra fruta necesita frío. Eso es un segundo tema que vemos. El tercero, tenemos un problema con India respecto a los residuos en residuos de agroquímicos. Eh, India no tiene regulado el sistema. El mundo lo tiene y ellos no están sujetos al sistema que tiene el mundo, que es el denominado Codex. No lo tienen, es algo que deben implementarlo, que también vamos a trabajar para eso. Y por último, nosotros estamos peleando para que India tenga un tratado de libre comercio con Chile, al igual que lo tiene con Australia, que es competidor nuestro. India es un país que protege sus productos, por lo tanto tiene tarifas de entrada muy altas. Un ejemplo, las manzanas, que es el principal producto que Chile exporta a India, entra con un arancel de 45%, que es una locura. Muchísimo. Si todo sale bien, pongámoslo en el mundo ideal, ¿cuándo ven ustedes que India podría igualar a lo que significa China hoy en día para el sector? Mira, nosotros estamos trabajando en el largo plazo con India. O sea, estamos hablando de 10 años, 10, 15 años más, tener un mercado tan potente como el China. Eh, eh, China es un mercado muy especial, muy desarrollado en todos los sentidos. Es difícil compararlo con otros mercados, pero nosotros tenemos que apuntar a tener mercados tan desarrollados como el mercado chino, como el mercado norteamericano. Y eso es lo que estamos trabajando con India. Ya, eso en el largo plazo. Lo llevo al corto plazo y brevemente porque se nos acabó el tiempo, Iván. ¿Qué le parecieron los resultados del domingo de elecciones y qué expectativas tienen ustedes como sector respecto al debate que se pueda dar en el Consejo Constitucional, en obviamente las materias que los involucran? Mira, tenemos expectativas muy altas. El proceso que nosotros vimos
vivimos y vimos el domingo, es un proceso que demuestra que la sociedad chilena es una sociedad madura, eh, el atributo que tiene Chile hoy en día es su democracia, la solidez de su democracia, se demuestra elección tras elección y eso nos debe hacernos sentirnos orgullosos. Eso es por un lado. Nosotros esperamos que en esta oportunidad el mundo agrícola, el mundo rural, el mundo regional sea oído. Necesitamos que sea oído, es nuestra característica. Nosotros somos un país de nuestras regiones, un país de lo rural, de nuestra agricultura, que tiene características tan especiales y nosotros vamos a trabajar para ser oídos, para incidir en lo que esta constitución pueda mencionar respecto al tema agrícola y en especial al tema frutícola. Y sí que sí, estamos muy esperanzados, pensamos que va a ser un buen proceso. El comité de expertos ya ha mostrado lo que puede hacer. Esperamos que los consejeros estén a la altura y puedan entregarnos un buen proyecto que nos una como país y no que nos desuna. Vamos a estar atentos a ese debate. Iván, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Patricia. Que tengan un muy buen día y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.